Hablar de una situación de guerra ahora, es esa guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás. Egipto habría aceptado una propuesta de Israel después de que Estados Unidos le pusiera a Israel una propuesta sobre la mesa que en principio había sido aceptada por Netanyahu. Se están dando ciertos pasos al frente, parece, pero Hamás continúa completamente descolgado de esa negociación. Entonces os quiero preguntar hasta qué punto las negociaciones van a llegar a alguna parte de forma real, mientras sigue habiendo conflictos con los países del entorno, porque hoy hemos vuelto a ver un ataque de Israel sobre Hezbollah. ¿Hasta qué punto son escenificaciones o verdaderamente hay una búsqueda del consenso? Vamos en el mismo orden, si os parece. Alma, respondiendo a tu pregunta de forma fácil, no quiero ser muy negativo, pero no van a llegar a ningún lado. Simplemente yo quiero ir al fondo de este conflicto. Hoy en día no se puede hablar de paz en Gaza o paz en Palestina sin resolver un problema más grave social. ¿Por qué? Porque la base del conflicto es una base ideológica religiosa. Es decir, estamos hablando de dos religiones que contemplan que Israel es la tierra prometida, dos religiones que buscan formar un país teocrático. Y hoy en día, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de paz en Israel, pues eso no se va a resolver a menos de que ambas partes opten por un país gobernado por técnicos, gobernado por un régimen tecnocrático, un régimen de representación popular y un régimen realmente que busque que todos los habitantes de ese país vivan en armonía. Suena una tarea muy complicada, muy difícil, pero mientras eso no se resuelva, no vamos a poder realmente ver paz en esa región. También hablaste, Alma, del tema de Hezbollah. Lamentablemente el Líbano se ha transformado de un país a simplemente un territorio donde hay una representación iraní. Esa representación iraní, esa embajada iraní es Hezbollah. Entonces, cuando hablamos hace unas semanas de que si Irán va a responder, de que si Irán va a atacar a Israel, eso no va a suceder, simplemente porque no ha sucedido alguna acción fuerte de parte de Hezbollah, que es su embajada en territorio libanés. No hemos visto una respuesta fuerte de Hezbollah contra Israel. Entonces no va a haber no se va a involucrar Irán en términos de una guerra a gran escala en contra de Israel. Ahora, esas negociaciones de paz que involucran a países como Egipto, pues realmente están intentando aliviar el dolor, se puede decir, de algunos habitantes de la Franja de Gaza, porque Egipto es la única salida para esa franja. Ahora, agregando a esos conceptos todo lo que he dicho del tema ideológico religioso, no hay que olvidar la situación política que vive el primer ministro Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu llega a esta guerra después de ganar las elecciones, después de una pérdida fuerte en su historia, siendo el primer ministro que más años ha estado en el poder, pero regresa con una coalición de ultraderecha y ultraortodoxos. Esa coalición impone cierto tipo de decisiones a Benjamín Netanyahu y Benjamín Netanyahu enfrenta una oposición popular fuerte por su reforma al poder judicial en ese entonces. Entonces viene la guerra como una salida que pueda neutralizar esas diferencias, que pueda invitar a un gobierno de coalición porque Israel está bajo riesgo. Entonces, en términos simples, podemos decir que ese conflicto sí le conviene a Benjamín Netanyahu y también un conflicto con el Líbano también le conviene. ¿Por qué? Porque mientras siga la guerra, va a seguir esa economía de guerra y va a seguir esa política de neutralizar todas las diferencias ideológicas dentro de Israel entre el gobierno y la oposición. Ahora, regresando al punto inicial, esas negociaciones de paz
no van a llegar a ningún lado. Simplemente pueden calmar la situación, porque ese conflicto lo estamos viviendo desde hace años y años atrás. Desde 1948 hemos visto diferentes ocasiones donde se manifiestan algunos grupos musulmanes en contra de Israel, pero al final de cuentas podemos entender que todos esos grupos, incluso el grupo Hamas, tiene su ideología religiosa extrema. Entonces, no podemos realmente hablar de un diálogo cierto o un diálogo real de paz sin poner en la mesa esas diferencias ideológicas religiosas y sin poder llegar realmente a optar a decir, ese sistema teocrático no sirve, ese sistema teocrático no nos va a llevar a ningún lado y tenemos que optar por un sistema democrático. ¿Qué hay diferencias entre tú y yo? Pues ya lo platicamos, pero olvidando el tema de la religión, porque Dios no decidió la tierra para nadie. Eso en términos muy simples y muy generales. Es triste decir que pues, esas negociaciones no van a llegar a ningún lado, porque los mismos negociadores están usando sus intereses para poder tener un resultado a corto plazo, como calmar una guerra, conservar a lo mejor algunas vidas, pero al mismo tiempo ellos siguen teniendo sus propios intereses. Egipto tiene sus propios intereses. A Egipto no le interesa para nada que los palestinos vayan a vivir allá. Eso es un punto rojo para Egipto. Entonces, todo lo que hace Egipto dentro de esas negociaciones, su interés número uno es, a ver, no quiero palestinos aquí, porque hemos visto que hicieron, lamentablemente, los palestinos cuando llegaron al Líbano, ¿no? Todo ese, desde 1991 la guerra civil en el Líbano, y sigue el Líbano sin estabilidad, porque pues, hubo un cambio social demográfico fuerte que ha llevado a un conflicto interno en el Líbano. Entonces Egipto no quiere que suceda lo mismo. Yo espero realmente que en algún momento salgan algunos líderes políticos y digan, a ver, vamos a dejar a Dios a lo que es de Dios y vamos a ver cómo podemos organizarnos en un sistema democrático. Alma. Pedir un poquito que seamos un poquito más breves. Yo sé que son temas tremendamente profundos y de muchísima trascendencia y complejidad, pero vamos a ser un poquito más breves, a ver si puedo llegar al final de los temas. Luis, citaba Abud esa contestación popular que tiene Benjamín Netanyahu, y yo tengo la sensación de que también por primera vez Netanyahu ha tenido contestación de la comunidad internacional, con muchos matices, pero algunos aliados han cuestionado un poco a Netanyahu. No sé si estás de acuerdo conmigo. Estoy totalmente de acuerdo, tanto con Abud como contigo, Alma. Voy a intentar ser mucho más breve, pero, a ver, es un tema absolutamente delicado y, por ejemplo, y permíteme la licencia, Abud, para ti es absolutamente personal, pensando en tus circunstancias personales. Y debido a esa, voy a empezar con humor y muy rápido. Al final pregunto, ¿no es el mismo Dios el que tienen todos? Porque yo leo los textos y es el mismo Dios. Lo digo con humor, me alegra haberte sacado una sonrisa y es curioso cómo en el mundo moderno tenemos teocracias, sociedades feudales como España, sigo con el humor, tenemos democracias modernas y luego está Netanyahu. Netanyahu en el sentido de que a Netanyahu, como a Estados Unidos la guerra de Ucrania, como a la OTAN la guerra de Ucrania, pensando en el petróleo, pensando en las exportaciones de armas, a Netanyahu le interesa el conflicto. Egipto, exactamente igual que Marruecos, tiene el corazón dividido entre su Dios y el otro Dios, que en este mundo moderno es el dinero, es el capital y es Estados Unidos en gran medida. Lo que estamos viendo, porque yo con Israel tengo el corazón dividido y con todos estos conflictos lo tengo dividido y me cuesta mucho no pensar, por ejemplo, en los rehenes, que los rehenes son los débiles. Yo entiendo cuando Israel dice, no voy a mover el dedo pensando en los rehenes, pero es que entiendo todavía mucho más al pueblo palestino y a todas las gentes que fueron arrojadas de su hogar. En este sentido, lo que estamos viendo, y engancho esto un poquito con la guerra de Ucrania y los ataques de drones a Moscú, es una democratización en el acceso a la violencia. Como cualquier familia que ha sufrido puede expresarse y puede salir en primera plana de cualquier periódico mundial
comprando por 200, 300, 400 euros un dron. Al final, esta democratización de la violencia a lo que nos lleva es a lo que estaba diciendo Abud. ¿Va a haber paz en los corazones de la gente que vive ahí? Probablemente nunca, hasta que no pasen 3 generaciones y se nos olvide por completo el conflicto. ¿Pueden los dirigentes forzar la paz? Sin duda, porque ellos tienen el poder. Es un error absoluto pensar que es un conflicto entre Israel y el mundo musulmán. Es un conflicto entre los poderosos y los que no tienen el poder. Y en Estados Unidos, por ejemplo, esto se refleja como todas las campañas presidenciales están financiadas por lobbies. Y cada vez más, respondiendo a tu pregunta, Alma, el pueblo ya no tiene más simpatía con los débiles, sean del color que sea, porque vemos su sufrimiento en directo gracias a las redes sociales, Alma. Muchísimas gracias, Luis. Ezequiel. Sí, sobre las conversaciones para la paz, entre comillas, efectivamente, sin que desaparezca la ocupación israelí del territorio palestino, de acuerdo a la resolución fundante de el propio Israel, como así también de un Estado árabe en la Palestina, los territorios ocupados por el mandato británico sobre la Palestina. Bueno, sin la resolución de ese conflicto de fondo no va a desaparecer el problema de ningún modo. Aquí aparece en cuestión el fin de este último enfrentamiento suscitado a partir de septiembre del año pasado con los ataques iniciales de Hamas y la operación militar en Israel posterior. Básicamente aquí en juego aparece, aquí en discusión aparece un plan presentado por Estados Unidos consistente en 3 fases. Una primera fase de alto el fuego parcial, junto con un intercambio limitado de prisioneros palestinos en cárceles israelíes y secuestrados israelíes, tanto militares como civiles, por Hamas, supuestamente en territorio gazatí, y una retirada parcial militar de Israel de los territorios de Gaza. Esa es la primera fase. Y en una segunda fase sí hay un intercambio total de todos los prisioneros, la retirada absoluta de las fuerzas israelíes del territorio de Gaza, y finalmente en una tercera fase una reconstrucción de Gaza y la entrega de los cuerpos como consecuencia de este conflicto. Es el plan original presentado por Estados Unidos en junio y aceptado por Gaza alrededor de julio, pero a pesar de que, curiosamente, en estas negociaciones no participa Hamas de manera directa, no participan los palestinos, participan Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar, aunque es cierto que de alguna manera Qatar representaría a Hamas, en tanto la dirección de Hamas abandonó Palestina y aparece en territorio qatarí, por lo menos una buena parte de ella. En el contexto de este plan original, aceptado más o menos en julio, aunque nunca aprobado, Netanyahu determinó en las últimas semanas un cambio en las demandas israelíes, de modo que las Fuerzas Armadas de Israel no abandonen el territorio de Gaza por completo durante la primera fase de estas negociaciones, una de las condiciones aceptadas por todos hasta ahora, donde quiere básicamente el gobierno de Netanyahu la presencia constante de las Fuerzas Armadas israelíes. Bueno, básicamente en el corredor conocido como Filadelfia o Filadelfi, en el sur, entre Gaza y Egipto. Esto no genera tantas divisiones porque ya estaban presentes ahí Fuerzas Armadas israelíes controlando la única frontera de Gaza por fuera de Israel, con un país distinto de Israel. Recordemos que en la frontera norte y en la frontera oriental aparece lindante con el territorio de Israel. Entonces, la única frontera con Egipto, la frontera
del sur. Pero además Netanyahu quiere la continuidad de las tropas israelíes en el corredor de Netzarim, un corredor ubicado más o menos a la mitad de Gaza, atravesándola transversalmente, lo cual generaría naturalmente la imposibilidad del libre flujo de personas de norte a sur de Gaza, y esta es la nueva condición impuesta por Netanyahu, quien obviamente no quiere un acuerdo. Esto ya lo presentamos en varias oportunidades aquí en el pasado. La propia continuidad política de Netanyahu responde a la continuidad de la guerra, por eso realiza todos los esfuerzos posibles para generar una escalada a partir de provocaciones, ataques en terceros países, etcétera, etcétera. No quiere la resolución del conflicto. Y bueno, a partir de eso, esta demanda adicional, Hamás lo rechaza naturalmente, y en el medio aparecen Blinken y bueno, los emisarios de estos otros tres países, Israel naturalmente, bueno, pero Gaza y Egipto como contrapartidas de alguna manera de esa posición, en negociaciones sobre esto. Sobre las perspectivas relativas a esta negociación en este momento, para mí aparecen difíciles las negociaciones. Una vez más, en tanto no desaparezca el conflicto de fondo, esto va a representar en todo caso un armisticio temporal. Pero bueno, no debemos abandonar las esperanzas, porque cualquier forma de acuerdo, incluso imperfecto, determinaría por lo menos cierto alivio para la población civil de Gaza, machacada y triturada por las bombas israelíes sin ton ni son, de manera verdaderamente lamentable, ¿no?